Buenas, mi nombre es Joyce Rafael Hernández Álvarez, matrícula 2023-0321, y hoy estaré haciendo el segundo parcial de la introducción a las bases de datos del profesor Francisco Genao. Bueno, en este video voy a estar explicando lo que son el punto A, que son las normalizaciones primera, segunda y tercera. Aparte de que vamos a estar resolviendo el caso 1 y el caso 2. Bueno, ¿qué es una normalización? Una normalización no es más que el proceso de simplificación de los datos ingresados en una base de datos. Esto quiere decir que con estas normalizaciones que vamos a estar realizando podemos tener una base de datos mucho más sensible, mejor estructurada, por así decirlo. ¿Qué conlleva con eso? Cuando está mejor estructurada, más eficiencia, menos redundancia de datos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo podemos ver. ¿Para qué nos sirve la normalización? Para almacenar mayor cantidad de datos en menos espacio, eliminar redundancias y ordenar nuestros datos. Porque ¿de qué nos sirve tener una base de datos que esté básicamente desorganizada cuando el punto de tener una base de datos es tener todo organizado? La primera forma normal, o 1FN, las condiciones que se da, o sea, las condiciones que tienen que cumplirse para cumplir la primera formación normal es no agrupar grupos repetidos en las tablas. Esto significa que cada celda de la tabla debe contener un solo valor autómico, no una lista o un conjunto. Las filas de las tablas pueden ser únicas e identificables por una clave primaria. Y ahora vas a preguntar, ¿cómo así? Bueno, vamos a ver en este ejemplo. En este ejemplo, como podemos ver, el nombre de Víctor como su apellido y su código se están repitiendo muchas veces, que es aquí nos referimos que no grupos repetibles en la tabla. Aquí podemos ver que este grupo, el grupo de nombres, se está repitiendo tres veces. ¿Por qué? Porque Víctor tiene tres profesiones diferentes. Tenemos como ingeniero, profesor y bailarín. Ok, entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Bueno, la solución que podemos darle es dividiendo la tabla de nombre de las personas con las profesiones de las personas. ¿Cómo así? Bueno, tenemos una tabla de personas en donde colocamos el nombre de Víctor y el apellido y le damos un código. Y luego cuando queramos poner una profesión, lo único que tenemos que colocar es el nombre de Víctor. Y así nos tenemos que ahorrar el inconveniente de tener que repitar los grupos tantas veces. También que si, por ejemplo, escribimos Víctor mal, el nombre de Víctor mal, y tenemos que cambiarlo, tenemos que ir uno por uno, registro por registro, cambiando el nombre de Víctor. Entonces, como lo tenemos ya en una tabla separada, si ya lo cambiamos, en esta etapa, en esta tabla, el nombre de Víctor, automáticamente va a estar arreglado en toda la base de datos. Segunda forma normal, 2FN. Se encuentra en primera o sea, los criterios que se tienen que dar es que primero se tienen que dar en primera forma. Básicamente, todas las formas es como van por niveles. Primero el 1, luego el 2 y luego el 3. Pero que tú no puedas hacer el segundo nivel ni el tercero sin previamente hacer el nivel anterior. Es decir, que si tú quieres hacer la segunda forma, primero tienes que hacer la primera forma. Y si estás en la tercera forma, y si quieres hacer la tercera forma, primero tienes que hacer la segunda forma. Y así sucesivamente. Esta se tiene que estar en primera forma y cada celda y cada atributo que no esté en la llave primaria debe depender de la clave compuesta. ¿Cómo así? Bueno, en este ejemplo, aquí como podemos ver, nuestras tablas de profesiones ya las tenemos separadas, como vimos en el ejemplo anterior. Pero aquí las profesiones se van repitiendo, que es donde pueden ver la tabla de ingeniero y la tabla ingeniero repetido dos veces, perdón. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Fácil, creando otra tercera tabla en donde vamos a crear las tablas. Esta se va a llamar la tabla profesiones, en donde colocamos el código de profesiones y su profesión, o sea, el nombre de profesión, así.
Entonces ya nos estamos ahorrando un campo innecesario, por así decirlo, que básicamente sucede lo mismo que en el caso de Víctor, que si por ejemplo escribimos ingeniero de forma incorrecta, vamos a tener que cambiar uno por uno, básicamente uno por uno el nombre de ingeniero. Entonces eso puede ser un lío en una base de datos que sea muy grande. Y aparte, como esta tabla de profesión no depende de la tabla del campo primario, que es el código de persona, sino que depende de un código de profesión, no es correcto que quede en esa tabla, sino que lo hagamos como en el ejemplo que yo les mostré, que la dividamos. Y ahora vamos a explicar el tercer nivel. Se tienen que encontrar ya en el primer, ya se tienen que haber realizado el primer y segundo nivel realizado y no se encuentra dependencias transitivas. ¿Qué es esto qué es esto de dependencias transitivas? Bueno, las dependencias transitivas lo voy a explicar con este ejemplo. Tenemos una tabla en donde tenemos los campos código, paciente y seguro. Los pacientes por, son una dependencia funcional del código, o sea que sin el código no existirían los pacientes. Y así sucesivamente con los seguros. Si no hay pacientes, no hay seguros. Entonces, los seguros no existirían sin la tabla de código. A eso es lo que nos referimos de una dependencia transitiva. O por un ejemplo más sencillo es, por ejemplo, la tabla código es un abuelo. La tabla paciente es un padre. Y la tabla seguro es el hijo. Si el paciente no, o sea, si el abuelo no existiera, el hijo tampoco va a existir, porque si no, no existiría el papá. Eso es un ejemplo para que se entienda un poquito más sencillo las dependencias transitivas. Entonces, tenemos este ejemplo de la tabla profesiones personas, en donde tenemos aquí el nombre de jornada. El nombre de jornada no depende de nada, porque no tiene una dependencia transitiva. Como por ejemplo, el código de persona, o sea, el código de profesión depende del código de persona. Y las horas trabajadas depende del código de profesión, porque sin las horas no, o sea, sin las profesiones no hay horas trabajadas. Y las jornadas dependen de las horas porque fue en el tiempo de que se transcurrió. Ahora sí, el nombre de las jornadas ahí no tiene una dependencia transitiva con el código de persona. Porque perfectamente podemos hacer una tabla que nada más llegue a esta jornada, que es en el caso donde lo arreglamos, en donde separamos las jornadas en otra tabla, en donde le asignamos su propio código y su nombre. Como pueden ver, las jornadas, código 1, 2 y 3. Nombre, mañana, tarde y noche. Okay. Ahora que ya hemos explicado los que son los primeros, la primera y segunda y la forma eh, normal, ahora vamos a estar realizando el caso número 1 de la práctica, en donde podemos analizar los casos y realizar el proceso de normalización. Caso 1, tabla de órdenes de artículos. Puedes utilizar Excel o JetGraph para representar las tablas. Como aquí pueden ver, aquí nos dieron una tabla en donde no está normalizada. Y ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a normalizar. Como pueden ver, este es el caso número 1, como ya lo había mostrado anteriormente, en donde hay datos que se repiten bastante y datos como que no van. En donde lo que hice fue que en la primera forma los separé. Creé una tabla de órdenes y una tabla de detalles de órdenes. En donde la tabla de orden solo tiene el ID de orden, la fecha, ID de cliente, nombre de cliente y ciudad. Y en la detalle de orden, aquí puse ya lo que es el ID de orden, el ID de artículo, el nombre del artículo, la cantidad que se trajo y el precio en el cual se compró.
En la segunda forma, lo que yo hice fue ya separar lo que es el nombre del artículo. Lo hice creando una tercera tabla, que como pueden ver aquí, tabla de productos, en donde puse el ID de artículos, el nombre de artículos y el precio el precio de que se está comprando. Y en la tercera forma, como ya el precio no tiene una dependencia transitoria, ya lo que hice fue que eliminé el precio en el detalle de orden y lo puse en la tabla de productos. Como podemos observar, toda esta información que vemos en el caso 1, en donde, por ejemplo, Martín se repite 3 veces, la ciudad también, bueno, que es básicamente el mismo campo, se está repitiendo muchas veces, eh, y estas también se están repitiendo también. Ya de todo eso que se ve un poco más largo, la dividí en 3 simples tablas que son un poquito más organizadas, en donde ya con el ID de cliente, ya yo sé el nombre y la ciudad, con el ítem de oro para organizarlo, ya en la talla de detalle de factura ya lo tengo un poquito más detallado con el ID de orden y saber con qué artículos fue la que yo pedí, la cantidad de artículos de productos que yo pedí, ordené en ese momento. También, y luego en la tabla de productos, ya yo tengo los nombres de cada producto y el precio que se está comprando, y aparte que ya tienen su ID de artículo. Bueno, en el caso 2 nos está pidiendo que lo hagamos en el ámbito, en un ambiente de libros y personas que lo alquilan. Pero aquí va a ser ya en SQL, en donde tenemos los códigos de libro, código cliente, nombre cliente, nombre de libro y autor. Y luego hay que crear una base de datos, crear cada una de las tablas, insertar los registros, seleccionar una consulta en cada tabla que liste cada columna, realizar una consulta en una tabla que utilice la cláusula where. Bueno, ya yo lo había realizado todo para agilizar los procesos en el video, en donde utilicé el comando create database svd, use svd, use la base de datos ya creada. Entonces create table alquila, que esto es básicamente en donde va a estar registrándose los donde se está, o sea, básicamente se va a estar registrando el ID de alquila, o sea, el ID de la tabla, el código del libro que se fue alquilado, el código del cliente que alquiló dicho libro y la fecha de alquiler, en donde aquí yo utilicé una Franny Key en donde el código de producto hace referencia en la tabla de libros en código de libro. Y Franny Key, código de cliente, hace referencia a clientes, código de cliente. También creé la tabla de clientes, puse el código de clientes, INT, primary key y nombre de cliente, varchar 7, not null. Utilicé la create table libros, código de libro, INT, primary key, nombre del libro, varchar 100, not null, autor varchar 100, not null. Y luego inserté datos, ya como pueden ver, inserté los datos en la tabla alquila, en la de clientes y en los libros. Y ahora vamos a estar realizando ya lo que es realizar una consulta de cada tabla que liste cada columna. Que aquí es, por ejemplo, ser asterisco from. Aquí puede ser de la tabla alquila para que puedan ver todos los datos que fueron insertados. En la de clientes, ahora mismo tengo registrado solamente 3 clientes. Y la tabla de libros, que también creo que tengo registrado nada más 3 libros, perdón. Sí, que tenemos aquí el código del libro, el nombre del libro, El Principito, 100 años de soledad, Harry Potter y la piedra filosofal, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a estar ejecutando la consulta con el Word, que esto es select asterisco from, que cuando utilizamos select asterisco from, eso lo que está diciendo es que me vaya a hacer seleccionar el asterisco, es para que me seleccione todas las columnas, que todas las columnas son
código de libro, nombre y autor. Si, por ejemplo, si en mi tabla de libros tuviera, no sé, 50 columnas, con Select at the Disco From, me estaría seleccionando todas las columnas. Colocamos Aquila, que es básicamente el nombre de la tabla que le pusimos, el Word, que estamos especificando qué queremos ver en esta consulta, que en el código del cliente va a ser igual a 101. De aquí, un segundo, de aquí, cuando utilizamos el Word código de cliente 101, solo nos va a estar saliendo los registros que en código de cliente, que es este campo, solo nos parece el que diga que es 101. Entonces, los que nos van a estar saliendo es el ID 5, el ID alquila número 5 y el 1. Que cuando lo vayamos a ejecutar, y aquí como podemos ver, solamente me arrojó resultados en donde el código del cliente es 201. Sí, que sí podemos cambiarlo, podemos colocar, no sé, podemos colocar que aquí en vez de ser el código de cliente sea código de libro, y el código de libro que quiero que me aparezca va a ser el 103. Entonces, como podemos ver, el el código del libro que estoy especificando es el libro número 103, que es Harry Potter y la Piedra Filosofal, en donde los clientes que me han alquilado dicho libro han sido el 203, que es Pedro López, y el 202, que es María Gómez. Y así concluimos con el punto A del segundo parcial de introducción a bases de datos. Espero que le hayan quedado claros todos estos conceptos.